en mi vacío. Y en las pasadas semanas hemos estado conversando y redefiniendo cuáles son nuestras expectativas acerca de lo que es la iglesia, acerca de quiénes somos nosotros, la iglesia, y acerca de qué características tenemos nosotros ante Dios. Hemos estado viendo a través de las pasadas series Super Débiles cómo nuestras debilidades son para Dios algo muy diferente a lo que es para el mundo. Hemos estado viendo cómo nuestras debilidades, cómo nuestras faltas son para Dios un asunto totalmente distinto a cómo a las personas que nos rodean digieren o ven aquellas cosas de las cuales no nos sentimos orgullosos. Puede usted buscar las notas del mensaje de hoy en la aplicación de Bible, en la de YouVersion. No sé si hoy tenemos el código por ahí, no estoy seguro. Hoy no lo dejaron, ¿verdad? Muy bien. Usted simplemente va a la aplicación de YouVersion, va a eventos, busca el nombre de Centro de Vida Internacional y bueno, allí va a obtener todas las notas. Hemos estado redefiniendo cómo acostumbramos a colocar en los labios de Dios, a colocar en la mente de Dios nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, a tal modo de que hablándole a nuestros semejantes en el nombre de Dios, le decimos: Dios está muy enojado contigo. Dios está muy decepcionado de ti. Dios está altamente defraudado de su conducta. No, defraudado está usted, decepcionado está usted, ansioso estoy yo, dolido estoy yo, quebrantado estoy yo. Pero yo no puedo dibujar en los labios de Dios ni una sonrisa, ni una tristeza que Él no me ha evidenciado. Y cuando nosotros acostumbramos a hablarle a nuestra gente sobre los momentos difíciles de su vida, una de las últimas cosas que podemos o necesitamos hacer es decirle que Dios está totalmente decepcionado de ellos, porque Dios no está decepcionado de ellos, porque Dios no se siente avergonzado de ellos. Sus debilidades han sido el camino, sus pecados, sus faltas han sido el pavimento que ha revelado la gracia, el perdón y la misericordia de Dios en una cruz del Calvario. ¿Cuántos pueden decir amén? Por eso he querido reforzar la idea de que todo el que se presta para entrar por esta iglesia, aquí se congregan los mortales, aquí se congregan los que tienen sed de un Dios vivo, pero que pecan, que fallan, que tienen problemas, que vienen con situaciones que no han podido solucionar. Aquí esta iglesia no fue diseñada para los de vestidura con bordes de oro y que piensan o se sienten o se predican como seres superiores. Aquí no se le idolatra al pastor, aquí no se le idolatra a los líderes. Aquí venimos en condición de pecadores, de indignos ante Dios, que necesitamos saciarnos de la gracia y de la misericordia de nuestro Padre Celestial. ¿Alguien puede afirmar con un amén? Este es el lugar donde yo quiero que la gente que tiene hoy sus cisternas vacías pueda verlas llenas una vez más. Este es el lugar donde Dios decide vaciar aquellas cisternas que están pero llenas de coraje, llenas de odio o llenas de culpa. Y va a disipar ese contenido y va a colocar allí gozo, bendición, esperanza y paz. Y muchas de nuestras cisternas hoy están vacías. Quizás tu cisterna de fe hoy está en un nivel muy bajo. Quizá hoy donde almacenas el amor, esa cisterna del amor está en peligro de extinción, en sequía. Quizá hoy la cisterna de tu identidad, de sentirte seguro, segura en Dios, está en un nivel muy bajo. Y yo quiero que durante esta pequeña palabra usted no deje de preguntarse: ¿qué puede hacer Dios en mis vacíos? ¿Qué puede hacer Dios cuando mis cisternas se han vaciado? ¿Qué es lo que Dios desea hacer en medio de lo que yo no he podido solucionar? ¿Cómo es que Dios ve esta crisis que yo estoy enfrentando? ¿Cómo es que Dios mira
el duelo que caracteriza nuestra casa en estos días. ¿Cómo es que Dios quiere hacer en medio de esas áreas de mi vida que hoy parecen estar en tinieblas? Y quiero que vayamos por un momento al libro de Génesis y el capítulo 1, versos 1 al 2. El principio, ese principio tiene tanto que decirnos. Tiene tanto que transmitir a nuestro corazón y a nuestra mente. Esos primeros 2 versos, tan solo con esos 2 versos, tiene tanta información resumida en tan solo 2 declaraciones. Tiene tanta vianda, tanta tela, tiene tanto mapa para uno navegar en solo esos 2 pedazos de textos. Génesis capítulo 1, versos 1 al 2, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. En tan solo estos 2 versos, querida iglesia, se le está propiciando o se está definiendo la primera ley autoral, la primera ley de propiedad intelectual. Todavía no existía la abogacía, pero ya existía el reconocimiento de quién era el dueño y creador de esa obra artística. De manera inmediata se nos está revelando a quién le pertenece el origen de lo que nosotros vemos hoy. De manera inmediata se me está diciendo quién es el hacedor de todas las cosas, quién es el creador, quién diseñó todo esto. Por tanto, de manera inmediata se me está diciendo a quién le debo consultar cuando hay algo vacío y en el vacío se necesita hacer una construcción. Me está diciendo de manera inmediata, de manera pronta, de manera inicial, ¿a quién debo yo preguntarle? ¿A quién debo yo consultarle cuando hay un desorden que necesita ser ordenado? La palabra de manera inmediata me está diciendo que a la hora de apreciar, el mayor consejo que yo pueda recibir es el hacedor, el arquitecto, el diseñador, ese ingeniero, el que originó todas las cosas con su palabra, aquel que en un primer lugar debe ser consultado. Alguien puede dar gracias a Dios. Y de manera inmediata me está diciendo que el problema del vacío y el problema de la oscuridad es resuelto, es erradicado con la presencia de Dios. Me está diciendo que de manera inmediata el problema de no ver es solucionado con la presencia de Dios. El problema de la oscuridad y de los vacíos es erradicado solo con su presencia. Y hoy quiero sembrar un primer principio en tu corazón, porque fíjese, yo, a pesar de que hay unos títulos en nuestro lenguaje de fe que yo aún hoy no me siento cómodo con aprobarlos y decir esto está bien. Yo soy muy reservado a la hora de hablar hoy en día de los profetas o de las profecías o de los apóstoles, temiendo que muchas de estas asignaturas han parecido crearse más por moda y por sed de autoridad que por necesidad de servicio. Pero fuera de eso, yo tengo que reconocer que hay distintas perspectivas a la hora de abordar un tema como ese. A pesar de que yo, por ejemplo, no le llamo apóstol a nadie, la interpretación que le hago a la Escritura no me brinda a mí esa posibilidad. Reconozco que de un solo individuo pueden haber distintas versiones y apreciaciones de una situación. Mientras que yo le digo pastor o pastora, hay otras personas que le dicen apóstol.
Mientras otra persona le dice apóstol, hay otras personas que le dicen el siervo de Dios. Y mientras la rama tradicional de la iglesia se niega a decirle apóstoles, ellos prefieren decirle reverendo, que me parece peor. Y mientras otros le dicen reverendo, sus hijos le dicen papá o mamá. Y mientras sus hijos le dicen papá o mamá, sus sobrinos le dicen tití o tío. Y mientras sus sobrinos le dicen tití o tío, sus nietos le dicen abuelo o abuela. Y seguimos hablando de la misma persona y seguimos refiriéndonos a una misma situación, nos seguimos refiriendo a un mismo hecho. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque cuando se trata de hablar de tus vacíos, cuando se trata de hablar de tus pies de barro, cuando se trata de hablar de tu inmundicia, cuando se trata de hablar de los errores que no te hacen sentir orgulloso, de la misma manera vas a tener que enfrentar distintas apreciaciones y distintas perspectivas sobre tu vida. Y sobre todas las perspectivas que te toca enfrentar o quizás escuchar, hay una perspectiva que debes superar, sobrepasar y dominar sobre tu psiquis y sobre tu corazón. Y es la respuesta que te haya brindado el Hacedor, el originador de todas las cosas, el que conoce el principio y quien conoce el final. De todas las perspectivas, no sé si alguien te diga apóstol, no sé si alguien te diga pastor, pastorcito, no sé si alguien te diga líder, no sé si alguien te diga, no sé qué puedan decirte a ti, pero el título, la palabra, lo que debe predominar en tu vida siempre es lo que te diga el Hacedor de todas las cosas, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy comúnmente a mí, cuando el Señor me habla, no me dice, Pastor Carlos. Cuando el Señor me habla, no me dice, Profeta Carlos. No. Me habla por mi nombre. Y cuando no me dice mi nombre, solo me dice hijo. Y cuando estamos hablando de las áreas más oscuras de tu vida, es necesario entender que aún los periódicos, que aún las reseñas, que aún la opinión propia de tu familia, que aún la opinión de los que más te aman, si el criterio y la palabra que Dios ha abordado sobre ti se distancia, sigue, escucha y cree lo que Dios piensa respecto a esa situación. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque a mí me parece que en el caso de David, si el poder decisional recayera sobre la iglesia de aquel tiempo, si es válido llamar la iglesia, sobre aquellos que querían asegurarse de que la ley se ejecutara, si el poder decisional para determinar que ese hombre o mujer es válido al ministerio hubiese recaído sobre ellos, David no hubiera sido rey. Si el poder decisional respecto a la vida de Moisés, luego de haber achocado a alguien en un ataque de ira, hubiese recaído sobre los perseguidores de la ley, Moisés no hubiese subido allá a recibir los mandamientos. Si recayera sobre nosotros, si recayera sobre mí, que Pedro fuese roca y parte fundadora de la iglesia de Jesucristo, yo no le hubiera perdonado haber negado 3 veces al Maestro. Si fuese por mí, tendría serias dudas. Si fuese por mí, quizás no le permitiría tal acción. Pero queda evidenciado en la historia de la narración bíblica que lo que Dios ve en ocasiones el ser humano no puede verlo. Y lo que Dios quiere hacer en la vida de la gente supera nuestras expectativas y nuestra forma de ver la humanidad o la pecaminosidad de los demás. ¿Alguien puede decir amén? Quizás alguien hoy mire tu pasado. ¿Por qué entonces hablar solo de David, de Moisés o de Pedro o de Pablo?
Quizás alguien hoy mire tu pasado. Quizás hoy alguien mire tu resumen. Quizás hoy alguien mire tu vacío, tus cisternas vacías. Quizás hoy alguien mire las consecuencias, lo que te toca pagar semana tras semana. Y dirá, para esto no sirve. Es mejor que te alejes de la iglesia. Lo que le está haciendo a la iglesia es daño. Y de ninguna manera yo quiero que tú te topes en este altar y con esta iglesia con una afirmación parecida a esa, porque mientras más roto estés, más grande va a ser el milagro a testificar que Dios va a hacer en tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos testifican que cuando han estado rotos la sanidad de Dios se ha derramado sobre ustedes? Si usted ha sido sanado por Dios, dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores y dele gracias. Quizá el dolor y la graveza de tu pasado, el dolor o la graveza de tu presente, son el escenario donde Dios quiere hacer un milagro poderoso y eso no está en mi poder determinarlo. El primer principio que hoy siembro en tu corazón: Dios ve un vacío como una oportunidad para llenarse. Dios ve tus vacíos como un espacio abierto para Él colocar algo. Recuerdo muchas veces una historia de un muchachito que estaba jugando con los jarrones de la abuela y estaba jugando con diferentes jarrones. Ella tenía una super colección de jarrones y el niño, prácticamente el juego consistía en meter su mano dentro de los jarrones, tocar el fondo, averiguar si había algo en el fondo y sacar la mano y quedarse con el contenido que habría allí. Pero pasa que con uno de esos jarrones, cuando él pone la mano, ve que en el fondo del jarrón hay algo. Cuando trata de sacar su mano, no podría sacarla. Y era preciso. Las abuelas siempre tienen como que algo en la casa que es como que su cosa favorita. No sé si les ha pasado. Que se caiga este, que se caiga aquel, pero este jamás. ¿Verdad? Pues ese era el favorito de la abuela. Ese era el jarrón que tenía un significado muy especial para ella. Así que ese niño trataba de sacar las manos de aquel jarrón y no podía. Y llamaron a papá y a mamá y abuela estaba adorando a los ángeles en todo ese proceso. Papá, aló, no podían sacar. Hasta que luego de un buen rato le dicen al niño: abre tu mano lo más que puedas. Me dice: no, porque que si la abro, tengo que soltar lo que había adentro. Y yo quiero lo que había adentro. En nuestra vida muchas veces sucede igual. Una de las razones por la cual Dios no hace algo nuevo en medio de nuestros dolores es porque estamos totalmente aferrados. Tenemos nuestras manos llenas con adversidades pasadas. Tenemos nuestras manos llenas protegiendo nuestras heridas y no permitimos que a la hora de que nuestro Salvador vea nuestra vida encuentre un terreno listo para sembrar nueva vida en ti. Y no sé cuántos de ustedes sienten que la razón por la cual sus cisternas están vacías es porque no han podido todavía desprenderse de circunstancias pasadas. Sus manos todavía no pueden salir de aquel viejo jarrón porque están tratando de conservar algo que te está impidiendo recibir sanidad de Dios. Lo segundo que hoy siembra en tu corazón es que Dios hace maravillosas obras en los vacíos de nuestra vida. Dios hace maravillosas obras en los vacíos de nuestra vida. Saben que en mi caso,
yo en muchas ocasiones les he testificado que yo honro mucho mi niñez y la forma en que se me crió. Sé que ninguna crianza es perfecta, pero dentro de toda la agenda ocupada que tenían mis padres desde muy joven, cantando, viajando, yo no sé qué se siente que papá y mamá no estén. No sé lo que es eso. Y muchos de ustedes sí saben lo que es eso y me dirán: Carlos, tú no quieres sentir tal cosa. Y cuando los escucho y me lo testifican y lo comparten conmigo en la oficina pastoral, lloro con ustedes. Pero literalmente no sé lo que es. Creo saberlo, me acerco a saberlo, trato de entenderlo, pero la verdad es que no lo he vivido. Así que siendo mi niñez y mi adolescencia una niñez y una adolescencia maravillosa, de mucha provisión, de mucha cercanía y de mucha cobertura por cada integrante de mi familia, cuando salgo al mundo a depender de mí mismo, a conocer el precio del trabajo, a comenzar a pagar los biles que antes se te pagaba en casa, comencé sí a tener problemas y mi vida comenzó a ser probada, pero de una a otra, muy sigilosamente, muy apaciblemente, creo que comencé a creerme un gran hombre de Dios. Creo que muy sigilosamente comencé a sentir un grado de superioridad espiritual sobre los demás. Comencé a estudiar mucho la Biblia, comencé a estudiar mucho la palabra, me fui a institutos a estudiar teología. Y la cercanía y los datos, la información comenzó quizás a penetrar mi corazón con una actitud sigilosa de soberbia, de superioridad. Así que comencé a mirar a mis hermanos pentecostales con un grado de antipatía. Me sentía más inteligente que ellos, me sentía más racional que ellos. En medio de sus típicas manifestaciones del Espíritu Santo, yo veía a una doña correr por un altar como si fuese un maratón del Día del Pavo. Y yo me sentía superior a ellos. Sentía que no había nada de lo cual se me pudiera acusar. Hasta que hubo una temporada donde quedé totalmente desnudo, donde quedé a la intemperie, donde caí en el fango, donde caí en la tierra. Y el Señor me dijo: eres como todos los demás. Aún así te amo como a todos los demás. ¿Cuántos pueden decir amén a esa clase de amor de Dios? Pero cuando usted ha tenido la oportunidad de equivocarse, porque es un ser humano, cuando ha tenido la oportunidad de ser quebrantado por el pecado, adquiere usted una sensibilidad que no tenía antes. Y adquiere a usted una comunión con Dios que no tenía antes. Yo no puedo testificar literalmente ese salmo que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo y eso me recogerá el Señor. Pero usted sí puede testificar qué se siente cuando Dios ocupa con su presencia todos los vacíos que la vida te deja. Cuando usted ama al Señor, le sirve al Señor y se divorcia, se separa, tiene una marca de derrota en su resumen. Al haber distintas perspectivas de lo que puede haber ocurrido en tu vida, yo te aseguro que tú, si tomas las decisiones correctas, las que siguen en el Señor, vas a poder
ver con compasión y con misericordia a otras personas que están atravesando lo mismo que tú atravesaste, y puede ser herramienta de sanidad y de consuelo, una herramienta aún más efectiva, una herramienta más completa para acompañarles en ese proceso. Por eso somos la iglesia de Cristo. Por eso somos redimidos y restaurados por Dios. Aquellos de ustedes que vieron partir a un hijo, ya a una distancia de ese evento, conocen un grado del consuelo de Dios que muchos otros no conocen. Conocen una esencia de Dios más específica que otros no conocen. Porque aún tus cisternas vacías, Dios las ve como una oportunidad para que le ames y te sientas amado y conozcas el amor del hacedor de todas las cosas. Lo cuarto que yo quiero sembrar en tu corazón es que Dios usa los vacíos para enseñarte a confiar en que Él es tu provisión. Quien vive una quiebra, quien vive una temporada de escasez, o quien le tocó nacer en un país pobre. Hay mensajes de hoy que solamente se predican en Estados Unidos o aquí, porque en otros lugares no se puede predicar. Y lo que no se puede predicar en otros países debe ser altamente revisado como líder. Porque el evangelio es uno, ¿sí o no? Para ricos y para pobres. ¿Cuántos dicen amén? Porque ser pobre no es un pecado. ¿Cuántos dicen amén? Ni ser rico tampoco. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios puede utilizar tu quiebra. Dios puede utilizar tus negativos. Dios puede utilizar la escasez para que conozcas lo que es disfrutar de un Dios proveedor que hace que no te falte nada. ¿Cuántos pueden decir amén a su palabra? Y es que pocas veces se conoce la profunda provisión de Dios si no atravesamos desiertos. Pocas veces se conoce la entera y la plena confianza en un Dios que nos da si no atravesamos situaciones así. En quinto lugar, quiero decirte que los desiertos son una desintoxicación de nuestros apetitos pecaminosos. Y no sé cuántos de nosotros estamos viviendo una situación así. Y puede que se nos haya olvidado decirle al Señor: Padre, utiliza esta situación que estoy viviendo para desintoxicarme. Utiliza esta situación que estoy viviendo para que retires de mí, para que quites de mí todo aquello que me separa de ti. ¿Cuántos de nosotros hoy podemos echarle una mirada a nuestros problemas y al mirar nuestros problemas, mirar de nuevo a lo alto y decir: Padre, gracias porque a través o en medio de todos estos problemas yo voy a conocer que tú eres mi Dios y que yo soy tu hijo? Por ejemplo, la incomodidad del hambre, o más bien la incomodidad de la preocupación de qué vamos a comer en un desierto, reveló un milagro diario durante 40 años de algo a lo que le llamaban maná. ¿Usted sabe lo que es pasar 40 años viendo algo que cae del cielo, que llueve del cielo, que no lo puedo almacenar para mañana porque durante 40 años el Señor me está diciendo: necesito que aprendas a confiar en mí, en mi provisión, que no es necesario que almacenes pan para mañana, porque yo también voy a proveerte el pan de mañana. ¿Cuántos pueden decir amén?
En sexto lugar, Dios usa nuestros vacíos para cambiar cómo pensamos, cómo nos sentimos y qué deseamos. No sé si se ha dado cuenta, pero luego de ciertas experiencias y luego de ver a Dios obrando en su vida de manera poderosa, usted vio que el Señor logró cambiar en usted su forma de pensar. Dios cambia nuestra manera de pensar por medio de los vacíos de nuestra vida. Usted se ha dado cuenta que muchas veces Dios ha cambiado su manera de sentir. ¿Enfrenta usted experiencias hoy que un tiempo atrás las enfrentaba y se volvía loco? Hoy usted las mira con esperanza, con convicción, con calma, con tranquilidad, porque de experiencias previas, de cisternas vacías previas, usted se dio cuenta de que su Dios no te deja, no te abandona, de que su Dios está contigo en toda temporada, de que si tú le buscas lo encuentras, que si tocas a la puerta Él te abre, que si clamas Él te responde, que si enfermas Él te sana, que si tienes preocupaciones del mañana Él ha prometido un cielo maravilloso para ti. Te ha tocado a través y por medio de las cisternas vacías conocer cuál es el Jesús a quien le sirves. Dios usa nuestros vacíos para cambiar cómo pensamos, cómo nos sentimos y por último, siembra en nosotros cuáles son nuestros anhelos. Cambia mi forma de pensar, cambia cómo me siento y cambia mis apetitos. ¿Qué anhelo? Mis expectativas, mis anhelos también son corregidos. Mateo 4, 1 al 4 nos hace recordar una historia en la que Jesús fue llevado al desierto para que el diablo tratara de hacerlo caer en una trampa o en varias trampas. Y después de ayunar en el desierto 40 días con sus noches, Jesús tuvo hambre. Llegó el diablo para ponerle una trampa y le dijo: si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le contestó: no solo de pan vive el hombre, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. Quiero decirte que Dios puede utilizar nuestros vacíos para que entendamos la diferencia entre lo que yo quiero hoy y entre lo que necesito. Dios va a utilizar crisis y situaciones en tu vida para que puedas entender una diferencia y hallar una distancia entre lo que quieres y entre lo que necesitas. Puede ser que Dios en muchas ocasiones te dé lo que quieres, pero Dios nunca te va a dar o nunca te va a dar el permiso para que pienses que es correcto que te dé lo que quieres, si lo que quieres está mal. Y hoy en día se usa la fe para solo pedir lo que queremos. Yo soy un hombre de fe. Y nos encanta pedir cosas que queremos que no necesitamos. Alábalo si puedes ahora mismo. Nos encanta pedirle a Dios cosas que queremos, pero que en realidad no nos hacen falta, no las queremos. Dice la Biblia que Dios no le va a negar a sus hijos ningún bien. ¿Qué es un bien? ¿Lo que yo quiero o lo que me hace bien? Dios usa nuestros vacíos como una invitación a que busquemos lo que necesitamos. Y muy comúnmente, todo lo que necesitamos es intimidad con Él. Usted está allá, usted siente que tiene a Dios sordo. Lleva meses pidiendo provisión.
meses pidiendo tal cosa. Padre, ese Viper. Yo te sirvo, yo te busco. Yo te soy fiel. Yo quiero ese Viper. Y allá en el África hay un niño solo diciendo, ay, que haya pan mañana para comer. Lo que quiero, solo lo que quiero o lo que necesito. Quizá lo único que necesitas decirle a Dios hoy, en medio de tu crisis, siquiera es que la tormenta se calme, siquiera es que el milagro de sanidad llegue. Quizá lo único que necesitas decirle hoy a Dios es, te necesito a ti. Tengo sed de ti. Hazme tuyo, Dios. San Agustín escribió, nos creaste para ti y nuestro corazón estará siempre inquieto mientras no descanse en ti. Mientras Dios no ocupe el lugar que debe ocupar en tu corazón y en tu vida, todo lo que pides, que simplemente quieres pero que no necesitas, será una falsa imagen, será una falsa dirección, será una momentánea satisfacción, porque a la vuelta de unas semanas saldrá un carro nuevo, al cabo de un mes saldrá una nueva urbanización, al cabo de un ratito los televisores 4K será algo parecido como un standard definition. Pero después de Dios, no hay nada más. Y Dios es todo lo que necesita mi corazón para ser lleno, feliz y salvo. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Le invito a que nos pongamos sobre nuestros pies.